Hermanos. Pues gracias a Dios, damos gracias a Dios la oportunidad que Dios nos da concede el día de hoy, hermanos, ya que pues hace 8 días no me fue posible estar con ustedes, pero gracias a Dios que tenemos hoy la oportunidad de seguir compartiendo, hermanos. Y pues hoy vamos a continuar, hermanos, con nuestro punto, hermanos, acerca de los nuevos convertidos. ¿De qué somos convertidos, hermanos? Y hoy vamos a considerar que dice ya, Tesalonicenses 1:9, hablando de los hermanos en Tesalónica que fueron convertidos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Sabemos que la idolatría, nosotros tenemos muy, como diríamos, hay mucho énfasis aquí, al menos aquí en México, menos en otro país, ¿sabes? Porque yo nunca he salido aquí del país de México. Pero al menos aquí en México se practica mucho la idolatría. Aquí por donde estoy ahorita, a los ídolos, algunos les dicen monos, o sea, no sé por qué dicen monos, ¿eh? No, que mira un mono, pero no sé a qué se refiere con mono, pero eh, los que no creen en la idolatría le llaman mono. Pero Tihuatlán es un pueblito muy pequeño, es una villa todavía, es una villa de Tihuatlán, ese pueblito. Y hay muchos ídolos, hermanos, de ángeles, hay muchas glorietas, ¿verdad? Donde hay ángeles, hay un baile moderno acá que se le llaman el baile de la vaca, también la vaca la tienen como un ídolo, eh, y últimamente pusieron al mentado Cristo Redentor, como el que está allá en Río de Janeiro, en Brasil. Hicieron uno acá en un cerro, acá en Tihuatlán, Veracruz. La gente es muy dada, hermanos, a la idolatría, pero la Biblia menciona, hermanos, acerca de la idolatría, que no solamente la idolatría tiene que ver con un monumento de un ídolo, sino que tiene que ver muchas veces, hermanos, con algunas actitudes que también venimos tomando. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de esas actitudes. Pero vamos a ver el texto, hermanos, para iniciar con 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a buscar, por favor, ahí en nuestras Biblias. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice nuestro texto, hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí, hermanos, nos damos cuenta la importancia, hermanos, o más bien la necesidad de convertirse de los ídolos a Dios. Y dice el texto con un propósito. El propósito de convertirse de los ídolos a Dios es para servir al Dios vivo y verdadero. Lo menciona como Dios vivo, hermanos, porque un ídolo pues es como un Dios muerto, ¿eh? Como lo mencionan los salmos, que tiene manos, no puede palpar, tiene ojos, no puede ver, tiene oídos, no puede escuchar, ¿sí? Tienes pies y no puede andar, ¿sí? Este punto, hermanos, de convertirse de los ídolos al Dios verdadero, es un punto importante que de una manera específica muchas veces no lo tomamos, hermanos, en el evangelismo,
para no ofender a las personas, hermanos. De su, ¿cómo dijéramos? No crearnos, no crearnos un concepto de que venimos a criticarles sus ídolos. En Tibotlán pasó un caso, hermanos. En la primera campaña que tuvimos en Tibotlán, nuestro hermano Javier Islas le predicó a una hermanita que se llamaba, ya falleció nuestra hermanita, le predicó a nuestra hermana Hermelinda, se llamaba nuestra hermanita, Hermelinda García. Y cuando después se bautizó, pues yo continué visitándola para estudiar con ella en su casa. La hermana tenía un altar bien gigantesco, hermanos, ahí en su sala. Y pues comenzamos a estudiar, hermanos. Estudiamos la escritura. Y claro, el texto que menciona que usamos de evangelismo, hay un texto que habla de la idolatría, hermanos, que es 1 Corintios 6, versículo 9. Ese texto habla de la idolatría. Nada más, bueno, lo menciona como idolatría. El asunto es que nosotros estuvimos estudiando con la hermana. La cosa que un día que llegamos pero nunca le dijimos a la hermana, por favor quite eso de ahí porque eso es idolatría. O sea, no le dijimos, hermana, eso que tiene usted ahí es pecado. O sea, únicamente nos enfocamos a leer las escrituras, ¿no? Lo que dice la escritura. La cosa es que mi esposa y yo nos llevamos una sorpresa que un día que fuimos, nos tocó ir con ella a estudiar, nos resultó que ya no tenía eso, man. Ya no tenía ese altar, lo quitó. ¿Qué lo hizo? No lo sé, man. Y la verdad, nunca le pregunté, man. Nunca le pregunté, hermana, ¿qué es todo lo que tenía ahí? Nunca lo pregunté, hermano. Nuestra hermana Hermelinda fue una hermanita muy fiel. A pesar de que ya era ancianita la hermana, fue una hermanita muy fiel. Siempre estuvo trabajando con nosotros en las campañas. Ahí estaba siempre con nosotros, ¿sí? Ahí en Tihuatlán. Y la cosa es, hermanos, de que muchas veces nosotros cuando predicamos el evangelio tenemos el descuido, hermanos, de comenzar a dar nuestra opinión muchas veces de lo que pensamos o de lo que deseamos, hermanos, que la persona haga en cuanto a sus ídolos. Pero fíjense que en el trabajo que hacemos de evangelismo, lo mejor es dejárselo a Dios, hermanos. Porque las personas que tienen sus ídolos, ellos tienen su fe ahí. Una ocasión un hermano me dijo un hermano, dándome un consejo, me puso un ejemplo y me dijo, mira, Orlando, bueno, mi hermano se llama hermano Sergio Jiménez, un hermano muy amado, uno de mis maestros, que realmente yo aprendí mucho de él. Me dijo una ocasión, me dijo, mi hermano, si tú encuentras a un perrito con un hueso sucio que se lo está queriendo comer ahí y tú se lo quieres quitar, ¿qué crees que va a hacer ese perrito? Le digo, no, pues me va a querer morder. Dice, claro. Dice, te va a querer morder porque es lo único que tiene. Dice, pero si tú agarras un bistecito y se lo tiras acá a un lado, ¿qué va a hacer el perrito? Dice, no, luego, no, pues dejar el hueso y ir a comerse el bistec. Dice, claro. Mira, si tú le echas acá el bistecito, el cholito va a dejar el hueso. Y ya que dejó el hueso, pues ya, tíralo, pues ya, pero ya le diste un bistecito acá. Y me dijo, hermanos, que así también debemos de hacer con las personas, hermanos, en cuanto a lo que creen. De una manera específica, hermanos, a la idolatría, hermanos. La gente está muy arraigada a la idolatría. Ahorita viene la fiesta ahora sí que como dice el profeta, ¿no? De la reina del cielo, ¿sí? Donde los padres, los señores salen a cortar la leña y las mujeres a amasar la masa para hacer las tortas, ¿no? El 12 de Guadalupe. ¿Sí? Es una idolatría muy arraigada en México. No sé en otros países. Viene la idolatría que tenemos el 25 de diciembre, ¿no?
Y de ahí nacen muchas idolatrías, ¿no? Como el 2 de febrero, o el 10, no recuerdo, que es el Día de la Candelaria, y el 6 de enero, que es el Día de Reyes, ¿no? Santos Reyes, no sé, algo así. Y de ahí nacen muchas tradiciones. Y todo tiene que ver con la idolatría. Pero nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de no criticarles la idolatría a las personas, porque usted y yo no tenemos el poder, hermano, de criticarles. Nosotros debemos recordar, hermanos, que el poder está en el Evangelio de Cristo. Así que estas personas allá en Tesalónica, que se convirtieron de los ídolos a Dios, no se convirtieron porque les criticaron sus ídolos, se convirtieron porque les predicaron el Evangelio de Jesús, hermanos. Porque les predicaron el Evangelio de Jesús. El apóstol Juan, allá en 1 Juan 5:21, él dejó, hermanos, bueno, ahí recibimos, hermanos, un mandamiento inspirado de Dios. Y escribió Juan diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos, cuídense de los ídolos. O sea, los que ya nos convertimos, somos de los ídolos a Dios, ya no debemos de regresar a los ídolos. Ya no debemos de idolatrar, hermano, algo o a alguien. ¿Sí? Guardaos, cuídense de los ídolos. No se mezclen con los ídolos. Tengan cuidado de los ídolos. Parece ser que los ídolos, hermanos, los que creemos, o los que creímos, vamos a decir así, en la vida pasada, antes de ser cristianos, nosotros nos contaminábamos de los ídolos. Los ídolos parece ser que contaminan el alma, contaminan esa relación que estamos a tener con Dios. Una de los celos en los cuales Dios se airaba muchas veces eran porque el pueblo en el Antiguo Testamento lo provocaban con los ídolos. Cuando la iglesia inició, hermanos, los hermanos hicieron una carta hacia los hermanos gentiles, a la iglesia gentil, para que ya no se contaminaran de los ídolos. Dice, vamos a Hechos, por favor. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20. Hechos, capítulo 15, versículo 20. Dice nuestro texto, hermano, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Fíjense, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Entonces parece, hermanos, que la idolatría es una contaminación que debemos de erradicar aquellos que nos hemos convertido, ¿no? De los ídolos a Dios. Okay. Aquellos que estamos en Dios, hermanos, y aquellos que hemos sido convertidos, debemos de evitar contaminarnos con los ídolos. El apóstol Pedro escribió, hermanos, allá en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Fíjense. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice nuestro texto, hermanos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense, lo que agrada a los gentiles. Y comienza a nombrar, hermanos. Número 1, lo que le agradaba a los gentiles era andar en lascivias. Número 2, lo que le agradaba a los gentiles era andar en concupiscencias. Número 3,
Lo que le agradaba a los gentiles era andar en embriagueces, es decir, borracheras, ¿no? Número 4. Lo que le agradaba a los gentiles era andar en orgías. Número 5. Lo que le agradaba a los gentiles era andar en disipación. Y número 6, hermanos, lo que le agradaba a los gentiles era andar en abominables idolatrías, hermanos, ¿cierto? Abominables idolatrías. Entonces, parece, hermanos, que la idolatría es una abominación, hermanos, delante de Dios. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, decir que somos convertidos a Dios si seguimos, hermanos, practicando la abominable idolatría. No podemos decir que estamos convertidos a Dios, al Dios verdadero, si seguimos, hermanos, siendo abominable para Dios al practicar la idolatría. Por eso, ¿de qué somos convertidos, hermanos? Los nuevos convertidos de los ídolos al Dios verdadero. Tenemos otro mandamiento, hermanos, ahí en 1 Corintios 10:14, en cuanto a la idolatría, hermanos. 1 Corintios 10:14. Dice nuestro texto, por tanto, amados míos, dice, huyan de la idolatría. Perdón, sí. Huyan de los ídolos, ¿eh? Huyan de la idolatría. ¿Sí? Ahora, pero cuando dice, hermanos, que debemos de huir de la idolatría, debemos de entender, hermanos, que no solamente se trata de huir de los monos, como le dicen acá en Tihuatlán, es decir, de los muñecos o de las estatuas que encontramos, porque si preguntamos, hermanos, ¿qué es idolatría? Podemos decir, no, pues un ídolo es una estatua de algún personaje o de algún animal, alguna imagen de algún animal. Pero quiero que busquemos, por favor, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 5, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, haced morir. Aquí tenemos otro mandamiento, hermanos, en cuanto a la idolatría. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y comienza a nombrar. Número 1, ¿qué es lo terrenal? Número 1, fornicación. ¿Qué es lo terrenal que debemos hacer morir? La impureza. ¿Qué es lo terrenal que debemos hacer morir? Las pasiones desordenadas. ¿Qué es lo terrenal que debemos hacer morir? Los malos deseos. ¿Qué es lo que debemos de hacer morir, lo terrenal? La avaricia, man. Y todo eso, hermanos, todo eso, dice ahí el texto, es que dice que es idolatría, fíjense. Entonces la idolatría es todo lo terrenal, hermanos. No nada más es un mono, un muñeco ahí, hermanos, una imagen. Es la idolatría, no. Todo lo terrenal, hermanos, es idolatría. Entonces, dejar la idolatría, hermanos, es dejar lo terrenal, hermano, que muchas veces buscamos nosotros. Y aquí menciona algunas cosas. Digo algunas porque no son todas las cosas terrenales, hermano. Hay muchas cosas terrenales, pero aquí, hermanos, de una manera específica, menciona la fornicación, menciona la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Pero en cuanto a las cosas terrenales, hermanos, hay muchas cosas terrenales. Pero todo eso, dice la Escritura, hermanos, es idolatría, hermanos. Así que el verdadero cristiano, el verdadero convertido, se ha convertido de los ídolos al Dios verdadero, hermanos. De la idolatría, hermanos, al Dios verdadero, hermanos.
Yo creo que cuando se habla de los ídolos, se habla de algo que nos inclinamos. Como dicen por acá, hay una palabra, este, eh, hay una palabra que, no recuerdo la palabra, pero tiene que ver con que se apasiona uno con eso, ¿sí? Que te gusta, que lo amas, que no quieres apartarte de la obsesión, hermano. Es como una obsesión por algo, ¿sí? Y muchos tenemos obsesiones, hermano. O más bien, o venimos con obsesiones. Algunas personas no quieren, por decir así, algunas personas no quieren convertirse a Cristo porque no quieren dejar el cigarro, por decir así. Algunos no quieren convertirse a Cristo porque, pues, no quieren dejar esa obsesión que tienen por las mujeres. O no tiene, o la obsesión por el alcohol, la obsesión por andar en su trabajo tomando lo de, ¿cómo llaman? Tomando lo ajeno. ¿Sí? Tienen obsesiones más. Y todo eso, la Biblia lo encierra como idolatría más. ¿Sí? Idolatría. Pero fíjense, tenemos el mandamiento en 1 Juan 5:21 de cuidarnos. Tenemos el mandamiento en 1 Corintios 10:14 de huir. Y tenemos el mandamiento, hermanos, en Colosenses 3:5 de hacer morir, hermanos, de hacer morir la idolatría. Hay que huir de la idolatría, hay que cuidarnos de la idolatría, hay que hacer morir en nosotros la idolatría. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir sobre la idolatría? ¿Me escuchan, hermano? Sí, hermano, adelante. Nos invitaron la Iglesia de Cristo de los Americanos en Tallahassee a unirlos para celebrar el Día de los Muertos. ¿Cómo está eso? Ah, caray. En Tallahassee. ¿Cómo está, hermano Samuel? ¿Cómo fue todo? Sí, el día 29, que fue un domingo, pues ellos tenían ahí una celebración con calabazas afuera, que los niños fueran disfrazados y todo eso. Realmente nosotros no quisimos compartir de esa celebración y nos congregamos pues aquí en el otro lugar de reunión que tenemos, que es en Monticello. Y pues no estuvimos en esa reunión. Todavía no he tenido la respuesta cuánto hace que lo celebran, cuánto hace que ellos lo practican, cuál es el motivo, no lo sé, pero sí tenemos esa reunión pendiente con los ancianos para que nos expliquen ese tema. Gracias, hermano Samuel. ¿Qué opina, hermano? ¿Cómo está esto? No, hermano, lamentablemente, pues, como opinión, hermano, pues, ¿qué podemos decir? Si no tomamos en cuenta lo que dice la Escritura, las opiniones de nosotros como seres humanos, yo creo que salen sobre. Sí. Amén, amén. Sí. Lamentablemente, buscamos cosas que nos gustan, ¿verdad? Tal vez nos gustan o por querer agradar a alguien, quién sabe, ¿verdad? Pero lamentablemente, yo creo que falta algo ahí para convertirse verdaderamente de los ídolos al Dios verdadero. Hermano, Sí, un momento, adelante. bueno, yo creo que la idolatría es un pecado prácticamente que lo aleja de Dios. Y los hermanos no pueden ser hermanos, están alejados de Dios. Y otra cosa que hace que conduce a que la persona sea desobediente a Dios y prácticamente entra en una corrupción moral y pierde la salvación, porque al final es lo que queda, ¿va? Porque imagina estar acá en vez de adorar al verdadero Dios. Entonces nosotros estamos llamados a evitarlo y aprender a adorar al Dios, ¿no?, verdadero. Incluso como usted decía, ¿no?, que a ver, no solo es eso, hay otras cuestiones.
Entonces, por eso es bien importante que primero nosotros debemos de concientizar a la iglesia los peligros. O sea, Sí, eso es sumamente importante. Y aprender a reconocer que el único que merece ser adorado es Dios. En todo momento, pues. Incluso yo creo que aquí tiene que ver también, yo por ejemplo observaba en una iglesia donde cada vez que predicaba el predicador supuestamente principal y era Iglesia de Cristo, le aplaudían. Y digo yo, es una forma, fíjese, y es bien sutil, ¿no? Porque a veces no, es que el hermano es buena gente, ¿va? Entonces, y la otra cosa es también, para evitar es centrarse en Dios y en su palabra, ¿va? sí, sí. Que no se salga. Por ejemplo, algunos hermanos, no, hermano, es que nosotros debemos de modernizar la iglesia, entran en idolatría, porque ahí están saliendo la palabra. La otra cosa, hay que orar mucho y pedir ayuda, porque es un pecado gravísimo. Pues. Entonces yo siento de que primero que debemos de ser conscientes de los ídolos, y no solo, porque nosotros nos centramos mucho en el catolicismo, ¿va? Y me gusta mucho, hermano, ese texto bíblico cuando Pablo llegó y les dijo, quiero que son muy religiosos. Ajá, sí. Yo vengo a hablarles, no se los criticó, ¿va? Vengo a No, hablarles no. del Como que Dios. los halagó. Eso es básico, ¿va? Que nosotros hablemos de Dios, hablemos del Evangelio y que todo lo demás se va a encargar, porque la gente echa de ver. Y yo estaba en un estudio, hermano, y una vez nos dijo la señora de la casa, no, yo soy católica. Entonces el hermano le dijo, ay, que usted es católica y apostólica y romano. ¿Y cuándo ha sido a Roma? Le dijo. O sea, la enfrentó. Nos corrió. O sea, que a veces nosotros, Sí, sí. a veces nosotros ahorita, hacemos de que la Nos gente... cerramos la puerta nosotros mismos, hermano. Al final llegó, pero ya después, porque vinieron otros hermanos, y ya siempre nos daba la entrada, pero a veces las palabras dañan, entonces hay que tener cuidado, ¿va? Como usted Sí, sí, sí. ponía el ejemplo, ¿va? Es bien importante, debemos de vivir nuestras vidas de acuerdo a los mandamientos de Dios, que es lo más importante. Si Dios lo dice, lo hago. Si Dios no lo dice, me quedo callado y no lo hago. Dios le bendiga. Correcto, correcto. Gracias, hermano. Pues sí, la idolatría, hermano, la idolatría nos convierte en seres abominables, porque habla, 1 Pedro 4:3 habla de abominables idolatrías, ¿sí? O sea, es algo abominable. O sea, una iglesia que practica la idolatría podría ser una iglesia abominable, ¿no? Un cristiano que practica la idolatría puede ser un cristiano pues abominable, y 1 Corintios 10:14 Hermanito Orlando, el hermano Roberto iba a hacer un comentario. adelante, hermano, adelante. No quiero interrumpir, pero creo que la contestación a la pregunta de Nicolás ya la diste al principio. La ilustración del perro que tiene un hueso viejo contra un pedazo de carne bien roja y saludable, ¿no? Sí, el poder está en el Evangelio. El poder está en presentar a Dios, a Jesucristo. Es tan superior a todo lo demás que no tienes ni que decirle a la persona que no quiera eso. Hay que concentrarnos en la parte positiva. Si predicamos el Evangelio, la gente no va a tener tiempo de andar con sus ídolos, ¿verdad? O sea, Correcto. no tenemos por qué andar cortando comunicación con la gente, decir que no podemos evangelizarlos. Lo que necesitan más que nada es el Evangelio. Necesitan conocer a Dios y necesitan conocer al Salvador y que hay una vida infinitamente superior a la que pueden esperar aquí con cualquier ídolo. No solo eso, ya la contestación la dio Orlando. Esa es la sugerencia mejor que podemos recibir. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Seguimos predicando quién es Dios y cómo es Dios, para que se conviertan de eso a eso. Y conversión es una cosa positiva, voluntaria, hermano, voluntaria.
¿verdad? Es una decisión que viene, el arrepentimiento es una decisión de cambiar de dirección. Entonces, eso lo tenemos que provocar de corazón, no a fuerza, ¿verdad? El que habla las cosas a fuerza es el diablo, ¿verdad? Él sí nos quiere arrastrar hacia sus cosas, pero Dios nos quiere que voluntariamente nos convirtamos a Él. Amén. Amén. Pero A bueno, ver, sigue adelante, Orlando. Sí, hermano, gracias. digamos como continuando, antes de continuar, eso con respecto, digamos, por esta época que se suele celebrar. De pronto aquí en este edificio los americanos decoran con color naranja, pero hacen alusión sobre todo es a la época del otoño, ¿no? Cómo los árboles se están volviendo amarillos, cómo cambia pues la vegetación. Por eso aparece, digamos, la época de la cosecha de las calabazas y lo relacionan más con ese tema. Pero digamos que no muestran tanto como calaveras o esqueletos, no los están mostrando, hacen esa decoración. Ahora, la otra pregunta sería, viene ahorita la época decembrina, ¿hasta dónde es identificar bien? Una cosa es decorar, pero puedo diferenciar entre hacer esa decoración o sencillamente estoy haciendo un ritual al árbol de Navidad que se vaya a hacer o que se vaya a poner. ¿Cómo podemos diferenciar esa parte? Tiene su micrófono apagado, hermano Orlando. Y cualquier aporte, bienvenido. Sigue apagado, hermano. hermano. Ok. Ok, ya. Hermano, por ejemplo, nosotros partimos el pan para hacer memoria del cuerpo de Cristo. Tomamos la copa para hacer memoria de la sangre de Cristo. Nosotros, hagan esto en memoria de mí. Se hace con memoria. ¿Sí? Una de las cosas que por ejemplo, la Pascua de nosotros, pues es Cristo, ¿eh? Dice la Escritura, ya en la carta a los Corintios. Pero si nosotros nos remontamos a la Pascua que tenían los hebreos, pues no nomás se trataba del pan sin levadura que comían ellos. Aparte, ¿verdad? Era el cordero que comían, las hierbas amargas, la vestidura, de comerlo a prisa y todo eso, ¿no? Todo era para hacer ¿qué? Para hacer memoria. El árbol de Navidad, hermano, por decir así, se comprende que esa práctica es para hacer memoria. El árbol de Navidad. El nacimiento del 25 de diciembre, ¿no? También es para hacer memoria. La diferencia es que si nosotros indagamos un poquito acerca del nacimiento de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús no nació el 25 de diciembre. Si sacamos una cuenta ahí entre el embarazo de Elizabeth con la suerte que le cayó a su esposo y el embarazo de María, que fue después de los 6 meses, y sacamos la cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Jesús no nació en diciembre. Entonces, el árbol de Navidad, hermano, y todo eso que se practica, pues todo eso es idolatría, ¿no? Entonces, si nosotros adornamos, por ejemplo, póngale tú que yo no pongo un árbol de Navidad, pero adorno mi casa con arbolitos de Navidad, nomás adornos. Eso es para hacer memoria. Tal vez yo lo haga nomás para que se vea bonito. Tal vez yo lo haga para que se vea bonito. O para que se vea medio navideño mi casa, vamos a decir así. Pero hay muchas cosas, hermanos, que traen, ¿cómo se llama? Traen a la memoria. Ahora, como yo, hablando de las cosas ocultas, hermanos, hay muchas cosas que en el ocultismo, hermanos, a nosotros nos rodean, muchas cosas, vamos a ser tanto buenas como malas, pero como dice la Escritura, las cosas secretas les pertenecen a Dios y las cosas reveladas a los hijos de los hombres.
Entonces, nosotros la única manera de estar seguros, ahora sí, como dice ahí, de huir de la idolatría, de tener cuidado de la idolatría y de hacer morir lo terrenal, es únicamente, hermanos, apegarnos a lo que la Escritura nos enseña. Amén. Porque si una cultura, vamos a decir una cultura de cualquier país o cualquier, ¿cómo llaman? Cualquier, ¿cómo llaman? Tribu, o qué sé yo, practica algo, hermanos. Tal vez yo lo vea bonito lo que hacen. Y tal vez yo digo, yo no lo practico, pero yo nada más adorno mi casa con lo que ellos practican. Pero pues, ¿cuál sería la diferencia? Viene uno de esa tribu o de esa cultura y ve mi casa adornada como lo que practican ellos. Pues, ¿qué va a pensar esa persona? Pues que yo también practico lo mismo que ellos. Pero cuando realmente yo puedo decir, no, yo practico lo que Cristo manda. Pero entonces me preguntaría a la persona, bueno, entonces, ¿por qué tienes esto aquí si tú no practicas lo de Cristo? Entonces hay muchas cosas que vemos bonitas, hermano, pero a veces no sabemos la raíz o el origen de dónde viene. Y ahí es donde yo creo que el cristiano, hermanos, debe de conocer a fondo la verdad. Y eso de la verdad es un punto que también vamos a ver aquí, que los convertidos se convierten de la mentira a la verdad. Pero si yo tengo algo, ya sea de adorno o lo que sea, pero no sé ni su origen, entonces no tengo la verdad. Porque nomás estoy haciendo lo que otros hacen. Pero la verdad, hablando de su origen, de eso que tengo yo ahí, ¿dónde está? Entonces yo creo que nosotros debemos estar bien convertidos, hermano, a la verdad. Y la verdad, hermanos, es tener conocimiento de todo. Yo adorno mi casa por esto y por el otro, por decir así. O sea, yo tengo una verdad que compartir con lo que yo adorno, lo que yo tengo en mi casa, lo que yo tengo en mi familia, lo que yo tengo en la congregación, lo que yo tengo en la iglesia. Tengo que tener una explicación, ¿verdad? O sea, no una explicación, una verdad. Y cuando hablamos de una verdad es porque la Escritura lo prueba. Cristo lo aprueba como la verdad. Pero si Cristo no dice nada al respecto, entonces la pregunta es, ¿tendré la verdad? Y es que eso, Hermanita, sí, adelante, hermano. la hermana Nelly quería compartir algo. No, Adelante, hermanito, hermano. pero buenas noches, hermano. Pero sí le quería preguntar lo que le preguntó usted sobre los adornos de la Navidad que se ponen en estas temporadas que vienen. Ok, bueno, entonces yo creo que entonces ya contestamos la pregunta entonces, hermanita Nelly. ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran compartir? El hermano Pío quiere decir algo. Ah, qué buen día está hablando. Perdón, hermano, disculpe que le había interrumpido, hermano Error. A Ajá, ver. ¿qué son los ídolos? Nosotros simple y llanamente hemos visto en 1 Pedro lo que significan los ídolos y todo lo que esa estructura que da en nuestra mente y contamina nuestro corazón. La Biblia es la que nos enseña y nos abre la mente para nosotros determinar las cosas que realmente no funcionan en nuestra vida. Nosotros no podemos abusar de la palabra, sino solamente entregarnos a ella. Sabemos que es difícil dejar el mundo, dejar lo terrenal, pero nuestra fe es la que nos alimenta a través de ella. Y esa es la que nos hace fuertes. Opinión de Wendy. Amén. Amén. Pío también quiere decir algo, hermano. A ver, adelante, hermano Pío. Tiene el micrófono apagado, hermano Pío. No, hermanita, no escuchamos. Ok. Ahí sí. Ok, ahora se me oyen. Ahora sí, hermano, ahora sí lo oímos.
concerniente a lo que comentó ahorita el hermano Samuel del evento que tuvieron allí con relación a los muertos. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí. Ok. A ver, Bueno, hermanos, el asunto aquí es que acaba de pasar la fecha que todos conocemos aquí en México y no sé en qué otros países del evento que hacen para recordar a los muertos. Y hermanos, bueno, esto es una tradición que se ha observado por generaciones. Y lo que yo estoy viendo aquí, que eso afecta a veces al pueblo de Dios, ese tradicionalismo. Ahora, yo no sé realmente el sentido por el cual lo hayan hecho nuestros hermanos, porque yo los conozco como celosos de la palabra, pero pues, hermanos, somos seres humanos y en ocasiones, pues, fallamos, no sé aquí, al momento de enfrentar esta situación, pues una de las cosas que yo miro como segura para poder decir que no es práctica de un cristiano es el tradicionalismo, hermanos. Nosotros vemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, una escritura que ustedes ya conocen. Dice allí del 1 en adelante: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego habla fuerte aquí acerca de la profecía de Isaías: de hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, yo no conozco a los hermanitos que se involucraron en esto, pero lo que yo veo así, a simple vista, es, hermanos, que las tradiciones, yo creo que van de la mano con la idolatría de la cual se está hablando aquí. Entonces, nomás quería hacer mención de eso, hermanos, porque definitivamente no es práctica de los cristianos, y yo alabo la actitud del hermano Samuel, que ellos tuvieron su culto aparte y no se involucraron en esta actividad. Y eso ya quiere decir mucho, ¿no? Así es de que gloria a Dios por ello. amén. Amén, amén, amén. ¿Algún otro comentario, hermanos? Amén. Adelante. Queridos y apreciados hermanos, es un tema muy interesante. Vamos a ir 2 puntos nomás para aportar una porción de la palabra de Dios. Vamos a José, que dijo al pueblo de Israel, les exhortaba cuando ellos estaban practicando la idolatría, y le dice: si os más parece servir a Jehová, escojan, le dice, si queréis servir a esos dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, le dice: quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Hay que quitarlos, desecharlos, despojarlos de esas tradiciones, de esas costumbres, de esos hábitos que hemos tenido en la carne. Y dice: inclinad vuestro corazón
a Jehová nuestro Dios. Entonces es una exhortación, hermano. Tenemos que desecharlo, despojarlo. Es el mandamiento de Dios que nos da en su palabra. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón en santidad. Y aquí Pablo lo dice también en Efesios, donde le dice al pueblo que estaba aquí también en la vanidad de su mente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Y hermanos, la exhortación, ya no hay que pensar en eso, ya no hay que participar en eso, ya no hay que vivir con eso, porque hemos muerto a lo terrenal, para vivir una vida de santidad, de pureza, que le agrade a Dios. Por eso Pablo le dice aquí a los hermanos de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, le dice, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, engañándose entenerecidamente, ajenos a la vida de Dios. Porque así nosotros no hemos aprendido de Cristo. Y lo sigue diciendo en el versículo 17 para adelante, y lo dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, que tenemos que participar adorando a ídolos y adorando a Dios. No tenemos que participar, hermano, de eso. Aunque nos cueste, hermano, aunque los hermanos digan que nosotros no tenemos que participar en eso. Por ejemplo, si hay un hermano que le están pagando a Estados Unidos y hermano, ellos ven cómo practican, ¿no? Porque muchas cosas más practican los hermanos que están en Estados Unidos. Algunos son buen ejemplo, otros son mal ejemplo. Entonces, esto es lo que nosotros no aprendemos de Dios, adorar a los hijos. ¿Por qué? Porque si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es un tema muy bonito, hermano. Por eso que aquí tenemos que ver que la palabra es la que nos va a ayudar. Y que tengamos una mente pura, una mente en santidad, con lo verdadero, lo honesto, lo bueno, y así podamos llevar una sana doctrina y no engañándonos a nosotros mismos, hermano. Es muy delicado este tema, muy delicado es que hay hermanos que lo practican en la iglesia de Cristo, no solamente aquí en Perú, sino también en todas partes. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre enseñar para que ellos también puedan ser libertados de esos deseos engañosos, que a veces quieren desear estar compartiendo con las tradiciones. Aquí en Perú también hay tradiciones que a veces nos invitan, pero nosotros ya hemos muerto a esa idolatría, ya no participamos de eso. Bueno, es un aporte, hermano, que le bendiga. Gracias. Gracias, hermano Víctor. Amén, hermanito, muchas gracias. Hermana Alex, creo que quería compartir algo. Sí, muy buenas noches, mis amados hermanos. Samuel y yo andábamos viendo que no entrábamos, no entrábamos a la sala. ¿A usted sí le llegó el mensaje, hermana? Sí, y bueno, pero bueno, gracias a Dios pudimos estar aquí. Bueno, tenemos que estar claros de algo, sobre todo quienes amamos predicar el evangelio, y es justamente tener conocimiento sobre la palabra de Dios con respecto a los ídolos, porque eso es nuestro pan de cada día. Cuando le vamos a hablar a alguien, siempre nos manifiesta a lo que creen, ¿verdad? Y lógicamente nosotros nos damos cuenta de que están en idolatría. Por eso que, y por ser eso el pan de cada día, con lo que nos enfrentamos cuando vamos a llevar el mensaje de salvación, pues es muy propio que nos estemos preparados para que no seamos nosotros lo que digamos con respecto a la idolatría, que cada día aumentan más los ídolos en este mundo, para que nosotros no manifestemos lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros creemos, o lo que nosotros consideramos que son los ídolos, sino que estemos preparados con esa palabra de Dios, donde Dios mismo habla de los ídolos, para que en el momento de encontrarnos este tipo de personas idólatras, sea la palabra misma la que los convenza.
porque muchas veces podemos caer en que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, no va a convencer a nadie, inclusive la persona termina defendiendo sus ídolos y una cosa es que los defienda de nosotros, de lo que nosotros creemos, decimos o pensamos, a que lo defienda de lo que dice la palabra de Dios, porque no puede superar lo que dice Dios. Si esa persona cree, la Biblia es palabra de Dios, lógicamente, porque si nos vamos a encontrar con alguien que no, que la Biblia la escribieron los hombres, pues con esa persona no vamos a poder confrontar la palabra. Pero la gran mayoría, cuando tú le preguntas, ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Sí, lo creo. ¿Lo crees? Que sí. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento sobre la idolatría dada por Dios mismo, es esa la que va a convencer a la persona que no puede confrontarse con la palabra de Dios, porque no lo puede hacer si justamente cree que lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde qué nos corresponde a cada uno de nosotros como evangelistas? Pues prepararnos plenamente con esta palabra de lo que dice el Señor de la idolatría para que sea con ella con la que nosotros prediquemos. Muy buenas noches. Gracias, hermano. Hermano, Adelante, hermano Iván. yo creo que a veces lo que perjudica es cuando nosotros estamos muy... Por ejemplo, Pablo, yo les decía ese ejemplo de Pablo, que no criticó, sino que habló del Dios vivo. La otra cosa que a mí me preocupa es para cuando nosotros somos nos volvemos muy religiosos delante de las demás personas. Y a veces no, vaya, por ejemplo, el caso de la Navidad, si alguien le invita a comer, usted va a comer tranquilo. El problema creo yo, es cuando usted practica en su hogar, por ejemplo, poner luces y todo eso, pero hacer su comida, eso no está adentro, no está fuera de la cuestión, usted puede comer. Y por ejemplo, hay que aprender a discernir las cosas. Dijo Pablo que no comiéramos si la persona dice, por ejemplo, en los velorios, que es bien común, vamos a hacer estos tamalitos y lo vamos a hacer en nombre de Pedrito. Ahí está el detalle. Pero si usted no anda preguntando y lo come, dice Pablo, tranquilo, porque es su conciencia. Es el punto principal, es cuando nosotros entramos a nuestro conocimiento y a querer enredarlo. El punto, por ejemplo, yo puedo dedicar un tiempo de orar para el año nuevo, para gracias por todo lo que se dio este año, y no estoy dentro de la cuestión. Y cuando entramos, yo creo que cuando entramos, por ejemplo, en el sentido de pueblos como comidas típicas, bebidas, tenemos tantas cosas que hay. Por ejemplo, incluso lo utilizan lo utilizan como parte religiosa ellos, pues, en sus tradiciones. Entonces, incluso he visto mucha gente que utiliza, por ejemplo, los artes, las artesanías, la pintura, desde el punto de vista religioso, pero usted lo puede admirar desde el punto de vista. Entonces, cuando se participa pues, en ritos y ceremonias, y ahí los decía lo del funeral, los bautismos y toda esa cuestión. Entonces, me parece que hay oportunidad mejor de poder explicar los casos, ¿verdad? Porque siempre va a haber una persona, por ejemplo, vaya, si a mí me dicen, bueno, mire, murió fulano de tal, voy a predicar para los que están vivos. Yo ya sé que el muerto ya no tiene nada que ver, pero mi objetivo es predicar a los vivos, eso es, pero el que está muertecito ya es que no tiene, si no murió en Cristo, no tiene ninguna esperanza. Entonces no voy a aprovechar esa oportunidad de hablar hacia los que quedan vivos. O sea, hay que también aprender a discernir. Dice Pablo, también dijo que exploráramos, ¿va? Pero que sacáramos lo bueno, al final eso quiere decir, y retener lo bueno. Entonces uno tiene que ver que hay cosas buenas allí, de uno puede participar. Pues el caso, por ejemplo, de
cuando alguien muere y es conocido, se da cuenta de que usted predica la palabra, lo invitan. Yo ya tengo mi también. Bueno, ahí va a llevar mucha gente, oportunidad de predicar. Y ya todo lo demás, a veces nosotros Pablo no nos dice que Jesucristo dice, los dejo en el mundo, pero no sean parte del mundo. Hay que aprender a discernir todo eso, porque a veces nos podemos también volver aislados. Yo sé que el mundo y dice que lo abandonemos, pero el mundo tenemos que llevar para llevar el mensaje. Eso no hay que olvidarlo, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, muchas gracias. Es que el hermano Pedro quiere comentar algo y bueno, luego seguirá el hermano Germán. Adelante, hermano Pedro. No le escuchamos, hermano. No quiero otro micrófono, hermano. Nada. Prende el otro micrófono, Pedrito, el de Pedro Rodríguez. Ahí está, me da así, hermano. Ya lo activó. Adelante, hermano Pedro. Tampoco. Comunique y se enseña, ahí tenemos a Joel. Bueno, mientras se conecta Pedro, que hable el hermano Germán. Hermano. Adelante, hermanito Germán. No le escuchamos. Ahora sí. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Un gusto. Dígame, hermano. Este tema que, gracias, hermanitos, que están topando, y justo por estos tiempos, aquí en nuestro país también, son las tradiciones, que también muchos hermanitos que no están bien centrados en la palabra, no entienden la palabra, pueden en estos momentos también estar participando, porque hoy en este momento hay una caminata de una virgen que se llama la del Quinche, ¿no? Hermanita Nelly, estoy bien, ¿no? Entonces, hay muchos hermanos que igual no entienden la palabra y se dejan convencer y practican esto. Hay una caminata que cada quien coge su bicicleta y van y participan en esta fecha. Y con muchos yo he conversado, he dicho, ¿por qué no pueden irse en alguna otra fecha y no esperar para esta fecha? El hacer esta misma fecha donde todos van, o sea, paralizan las calles, cierran las calles y hay un centenar de gente y hay mucha gente que tiene esta tradición y ahí mismo está también involucrada quizás muchos hermanos que todavía no están bien centrados en la palabra. Eso también deben estar haciendo mal, ¿no, querido hermano? Quisiera que también me aclare esto. ¿Están practicando la idolatría o será que están haciendo bien? Mi pregunta. Bueno, hermano, aquí el asunto, hermanito, aquí el asunto es el propósito, hermano, el propósito con el cual se involucran, hermano, porque al menos acá en México, acá recorren, hacen esas caminatas llevando la famosa antorcha. No sé si por allá también corran con la antorcha encendida. Y la llevan hasta una catedral, bueno, dependiendo de dónde a dónde vengan. Entonces aquí el peligro está de que uno se involucre, hermano, en
Más que nada son como fiestas paganas o eventos paganos en lo que llevan un fin. Yo aquí no he investigado qué significa la antorcha que recorren aquí en caminatas, en carreras o en bicicleta, como dice usted. Pero lo cierto es que todos llevan su playera acá se celebra la Virgen de Guadalupe. Todos llevan su playera con la estampa de la Virgen de Guadalupe. No sé si ya también se pongan su playera, todos los que van ahí corriendo ahí con su playera de la Virgen, ¿de qué dijo? ¿Del liche, cómo es? El quinche, sí, del quinche, hermanito, el quinche. Entonces, o sea, van un grupo de distintas barrios, comunidades, se juntan y van un centenar y, o sea, a un pedal lento, no el que llega primero, sino van todos en grupo y justo en estas fechas. Entonces, claro, están ellos también participando ahí, ¿no? Y hay mucha gente que participa en eso. Entonces, igual están en la idolatría, ¿no? ¿Verdad, hermano? Sí, todo eso tiene que ver con idolatría, mano. Porque todo tiene que ver con un ídolo, vaya. Un ídolo. Lo hacen por un ídolo. Claro, y justo en la fecha esta. Aquí en los pueblos aquí en México, cada pueblo tiene su santo patrono. Y según el día de que cae la fecha de San José o San Isidro o San Ignacio o San Orlando, pues ahí según el santo del pueblo le hacen su fiesta. Y muchas veces han querido, bueno, al menos en comunidades pequeñas, hasta tienen un convenio de hacer una cooperación todo el pueblo para el santo patrono. Y ahí las congregaciones de la Iglesia de Cristo muchas veces tienen ese tipo de problemas porque ellos ya no se involucran, ya no participan en eso. Y ahí sí algunos hermanos han tenido problemas, al menos acá hay una comunidad que se llama Agua Salada y ahí la congregación ahí precisamente por eso dejó de existir ahí la congregación, porque no pudo subsistir ahí la congregación por ese tipo de tradiciones y problemas. Los hermanos tuvieron que irse, bueno, se salieron de ahí ya a buscar pueblos más grandes, y dejaron sus tierras ahí porque no, por la tradición no lo dejaron. Algunos, el que se quedó de predicador ahí, terminó un joven que se quedó queriendo seguir con la iglesia y terminó casándose con una de las católicas romanas y ya se volvió de ahí también de los romanos y ya, ahí se acabó la congregación. No pudo contra la idolatría, man. Y eso es triste. Así es, hermano. Hermanito Pedro, ¿será que ya? No. No le escuchamos, hermano. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias a Dios. Bueno, hermano, yo quería ir un poquito a lo que es el planteamiento que hizo nuestro hermanito Orlando al principio del mensaje, ¿no? Del pasaje de Tesalonicenses, de la primera carta, y bueno, me llamó mucho la atención la explicación y bueno, la descripción que hizo el hermano. Y bueno, estuve leyéndolo un poquito más ahorita y prácticamente eso es lo que pues, nos atañe, pues lo que nos interesa, ver cómo en el proceso de evangelismo o de conversión de las personas, pues ellos dejan al pecado, pues ellos renuncian al pecado. Y ahí mismo en esa escritura, pues yo veo o sea, cómo debe ser, o sea, cómo se llega a ese punto de que los hermanos, una vez que conocen a Cristo, que oyen el evangelio y lo obedecen, renuncian al pecado o renuncian a la idolatría. Yo creo que ahí mismo
ahí mismo hay respuesta, ¿no? Que realmente es lo que nos interesa, que haya cambio, haya transformación, haya crecimiento en las personas que deciden ir a los pies de Cristo. Y pues, por lo menos la palabra conversión, o sea, yo entiendo la conversión, o sea, significa volvernos o regresarnos, en este caso, volvernos o regresarnos a nuestra naturaleza real, verdadera. Y en este caso nosotros, cuando nos convertimos, estamos regresando a Dios, a la naturaleza de Dios, como fuimos creados en el Edén, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios. Y nos estamos regresando. Convertirse significa regresarse, o sea, apartarse del mundo, apartarse del pecado que produce muerte, que produce condenación, para regresarnos a Dios. Y cuando hay una predicación del Evangelio bien efectiva, como la que se muestra en los primeros versículos del capítulo 1 de Tesalonicenses, y la gente entiende bien el pecado, lo que el pecado genera, la idolatría genera, obviamente esa persona no va a necesitar, como estaba explicando el hermano Orlando, que se le presione. Él solo va a renunciar a él. Obviamente si hubo una predicación del Evangelio correcta. Y yo creo que a veces ese es el problema, que la predicación del Evangelio no está siendo muy efectiva. O sea, no se hace mucho énfasis en el pecado, no se hace mucho énfasis en el arrepentimiento, no se hace mucho énfasis en las consecuencias o en lo que genera el pecado. Y probablemente pues para ganar más adeptos, para ofender menos, para llegar a más personas. Pero la realidad del Evangelio es buena noticia, ¿verdad? Es buenas nuevas y todos lo sabemos, pero ella confronta. El Evangelio confronta el corazón, confronta el pecado. Y así lo diseñó Dios, pues no puede haber un cambio, no puede haber una dilución del Evangelio. Él confronta el pecado directamente. Entonces, si predicamos el Evangelio bien y lo que genera el pecado, ¿verdad? O sea, y la solución al problema del pecado que está en el Evangelio, cuando la persona lo cree, ella automáticamente, o sea, entiende que ese pecado, que esa idolatría es la causa de su condenación. Obviamente no va a persistir en ese pecado, porque si morimos en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que dice Romanos capítulo 6. Entonces, yo creo que el abandono de la idolatría y el abandono del pecado y la conversión de las personas tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la manera como se les predica el Evangelio, el modo como se predica el Evangelio. Si se predica el Evangelio puro, real, con énfasis en el pecado, con énfasis en la condenación, en la buena noticia, en lo que pagó Cristo por nosotros, en lo que sufrió en nuestro lugar, yo creo que esas personas no es que no van a pecar nunca, sino que hay más posibilidad, hay más probabilidad de que renuncien, ¿verdad?, con más conciencia al pecado, ¿verdad? Por otra parte, para terminar, hay algo breve que me llamó también poderosamente la atención, hermano, el ejemplo que puso del bistec, ¿verdad?, y del hueso. Y me llegó a la mente lo que dice Proverbio, ¿verdad? Un proverbio que voy a leer aquí rapidito. Proverbio 27:7 dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. O sea, cuando alguien realmente está lleno y está satisfecho, o sea, no le va a provocar comer otra cosa. No tanto así que no le provoca comer nada, que hasta un panal de miel le ofrecen, algo que es bien atractivo, y como está lleno y saciado, no se lo comen. Pero el que está hambriento, el que está vacío, hasta lo amargo le es dulce. Cuando alguien está saciado de Cristo, saciado de Dios, de lo que Dios ofrece, del perdón, de la salvación, de la vida eterna, yo creo que él no va a comerse el hueso, no va a rechazar el hueso. Y eso pasa tanto con la gente que no es cristiana, como con los miembros de la iglesia y con nosotros mismos, por supuesto. Si nosotros queremos rechazar el panal de miel, que es el pecado, que es la idolatría, tenemos que saciarnos de Dios, tenemos que saciarnos de Cristo. ¿Por qué caemos en la idolatría de los ídolos, de las tradiciones, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría en cualquiera de sus formas? Es porque hay vacíos en nosotros, hay hambre en nosotros,
hay hambre en nosotros. Y bueno, la idolatría, pues, la idolatría tiene mucho que ver, pues, con la búsqueda, con la satisfacción de una necesidad, en este caso de poner la confianza en alguien o en algo, ¿verdad? Por eso Dios rechaza mucho la idolatría, porque la idolatría es todo lo que le quita a Dios el primer lugar, el honor, la prioridad, la preeminencia, y obviamente yo voy a poner mi confianza en aquello o en aquel a quien le doy el primer lugar. Yo creo que cuando alguien está saciado de Dios y saciado de Cristo, no va a buscar comida en otro lugar. Y eso aplica en todo, en todas las formas de idolatría. O sea, cuando alguien realmente está lleno y saciado de Cristo y de Dios, no va a buscar satisfacción o llenura, ni en licor, ni en fiestas, ni en muchísimas otras cosas. Hacemos más énfasis en que la gente se llene de Dios y se sacie de Dios que en perseguirlos o en ponerle leyes o reglas o en establecerle, no, esto es pecado, esto sí, esto no puede bailar, no puede tomar, no puede poner arbolito. Yo entiendo, tratamos de trabajar más de eso, saciar y llenar a las personas de Dios, a los creyentes de Cristo, que no anden buscando nada por ahí, a no buscar lo que no se les ha perdido ni lo que no necesitan. Solo eso. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé, hermanito Orlando, ¿algo más o quedamos para dentro de 8 días? Bueno, aquí terminamos con el punto de 14 de los ídolos al ver Dios verdadero. Si gustan, para el próximo lunes podemos continuar convertidos de la incredulidad a la fe, o de incrédulos a ser creyentes, que es el punto 15 que vamos a tratar, primero Dios. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Pues Dios los bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. El hermanito Orlando le quería hacer una pregunta. Si usted se congrega en Monterrey. No, hermanita, Monterrey pertenece al estado de Nuevo León. Yo predico en Tihuatlán, estado de Veracruz. Ok, muchas gracias. Sí, hermanita. Bueno, vamos a pedirle el favor al hermano Germán que si nos despide en oración, por favor. ¿Escucha, hermanitos? Muy bien, hermano. Oremos, queridos hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, alabado es tu bendito y santo nombre. Bendito Padre, Creador del cielo y de la tierra. Le damos las infinitas gracias porque nos ha regalado un día más de vida y nos ha regalado este momento para estar juntos en comunión con sus siervos, compartiendo su bendita y santa palabra. Amado Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Nos ha dado esta oportunidad de estudiar su santa palabra y el tema que se ha escuchado, se ha aprendido en esta noche, amado Dios, que le pongamos en práctica en nuestras vidas y lo podamos anunciar, porque solo usted es nuestro Dios Todopoderoso, por sobre todas las cosas, amado Padre. Que usted nos dé la sabiduría, que nos dé las fuerzas desde lo alto para seguir adorándole solo a usted, porque usted creó todas las cosas que vemos aquí en este mundo, amado Dios. Grande es su amor y su misericordia, amado Padre. Gracias por su palabra. Gracias por sus siervos que se preparan cada día para anunciarnos su bendita y santa palabra. Ayúdenos a entender, ábranos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para así alimentarnos espiritualmente cada vez que escudriñemos su bendita y santa palabra, amado Dios. Amado Padre, le pido bendiciones para cada uno de mis hermanos que están conectados por estas plataformas que usted nos ha permitido escudriñar su palabra. Padre Amén. amado, bendiga a cada una de sus familias y también bendiga a mi familia, amado Dios. Que usted nos dé la sabiduría para poder instruir a nuestros hijos, conociéndole a usted, el único Dios grande y todopoderoso. Padre amado, nos vamos a despedirnos de esta plataforma, pero más no de su presencia. Siempre queremos llevarle en nuestro corazón y en nuestra mente.
Bendíganos en cada momento de nuestras vidas, amado Dios. Cuídenos con su Espíritu Santo en esta noche que vamos a descansar, y que el día de mañana sea para glorificarle su nombre y también para nuestros quehaceres diarios. En Cristo Jesús les ruego todos estos favores. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanito. Amén. Dios me